que eran, quedó la entrevista y quedó la de ¿Cuál? quedó la del bebé y la de la entrevista. Claro, porque sí. a Cronos la descartaron en semifinales todavía. Quedó en semifinal. No, quedó en la final. Quedó en la final, esa fue la final, creo. Pero por Hugo. No sé, la cosa es que quedó la entrevista y quedó la del bebé y Claro, bebé Einstein y Cronos quedó, pero quedó rezagado. quedó, claro, tercer puesto, tienes razón. En realidad se quedó en semifinales, pero un poco que... claro, con mención honrosa, Ajá, ¿no? claro. Como que perdió por penales, ¿no? Una cosa así. Sí. El tema era que nosotros teníamos que ver más movimiento, más el tema de la animación que... A mí me parece que la entrevista fue excelente, porque me parece que es bastante largo, hay más personajes y obviamente pues todos tenían tiempo para animar. Y había mucho más cosas por hacer. Lo que pasa es que la bebé Además no queríamos tocar el tema realista. No, y era teníamos muy que hiperrealista. ser más ameno, desarrollar más. muchos elementos y muchos efectos como que post 3D. Ah, ya, te refieres en el otro Del bebé, porque donde hacían el pata hacía un invento de un planetario, creo. Entonces, para hacer el planetario teníamos que desarrollar un robot y teníamos que desarrollar un montón Bueno, de sí, cosas. y era una chamba un poco Claro. pesada. Entonces, digamos, la entrevista salió porque era, digamos, más realizable que Era la idea cuerda. Era la idea más concreta. Era lo mejor. Y era ¿Cómo mira, era? además, la historia se iba replanteando como que donde acá el elemento detonante, bueno, el ascensor malogrado. El primer los jóvenes que el malo se adelanta, digamos. Luego le tira un chicle, luego cerrar las escaleras, el ascensor no funciona y al final tienen entrevista. Eso es todo lo que planteamos en principio. Y de ahí, Y había una entrevista. claro, y de ahí esto fue antes de hacer el storyboard. Porque mira, acá va a hacer esto el storyboard con el Entonces partimos en tres, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que yo hice la primera parte de las escaleras antes de Chicle. Claro, en realidad hubieron seis etapas de la historia. Y cada uno se llevó uno o dos, creo. Para hacer el Los dos se llevaron uno. Mira, yo y Cristian hicimos la parte de las escaleras. Yo hice de subir las escaleras hasta el Chicle y de ahí Cristian hizo del Chicle para adelante. Cada uno se llevó unas 4 o 6 imágenes, creo. Cada uno se llevó unas 4 o 6. Claro, la cosa era resolver como que ciertas cosas que no teníamos claras, ¿no? O sea, cómo es que se iba a resolver determinada acción. O sea, esa era la historia, el fin del storyboard. Entonces todos vinimos después con nuestros dibujos. Con nuestro storyboard y en casi todas las tomas teníamos, digamos, dos opciones diferentes de solución para confrontarlo. Y según eso elegimos, ya esta es la mejor, o de repente un mix, o de repente claro, también Claro, para miramos el problema de la continuidad. cámara Tema de continuidad, claro. Incluso creo que quitamos algunas, porque están muy largos. Claro, ahí chequeamos un poco, no tanto ritmo, sino digamos la continuidad de la historia y que también funcionaba. Bueno, después de eso desarrollaron un animatic. Después de eso se repartió para hacer el animático. Claro, después, una vez elegido, digamos, todos los cuadros del storyboard, digamos, repartieron ya, tú haces de tal a tal, tienes que animar, ¿no? Y Claro, pero ya en ese caso, en el tema de animar el animati, ya sabíamos más o menos qué éramos buenos en cada cosa, ¿no? Entonces ya, claro, porque yo me acuerdo que yo hice lo que era la desconstrucción, pero a mí me dijeron, no, tú tienes que hacer la caída porque tú tenías que destrozar huesos. Entonces ya, yo me acuerdo de destrozar huesos. Claro, eso sí, ¿no? Porque Sí, o sea, se escogieron a cada uno por lo que más o menos habían todo el overlapping, ¿no? Para y tus ya caídas. Pues yo destrozaba la columna gelatina. Sí. el animatic todos dibujan de Armando era cuadrado, creo. Claro, la idea era que primero basábamos del estereotipo. Además, por acá Era, debe estar. Armando era el musculoso, nosotros decíamos que era pues Mira, estos eran latino. dos estereotipos. O sea, el principal tenía que ser flaco y largo. Armando era un cuadrado, la secretaria era toda curvilínea y el otro tenía cara de cilindro. Claro, eso se estableció para que el storyboard en el animatic pudiera diferenciar los personajes. Pese, todos íbamos a dibujarlos. Claro, pese al estilo de dibujo de cada uno y a las diferencias que pudieran haber, como que de cierta manera homogenizar el trabajo de todos.
Bueno, en verdad, Paris creo que es el personaje que más cambió. ¿Ah? Paris es el personaje que más cambió. De lo que era acá y la... No, es que el personaje que más tuvo variaciones. Ah, que tú sufriste. Pues eso, ante todo, primero la psicología. Claro, primero Sheldon es un personaje más tímido, más, digamos que lento, pero como era delgado podía tener cierta agilidad, cierta velocidad. Obviamente después lo demuestra, pero en el inicio es tímido y débil. Entonces decíamos, ya, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser delgado, porque obviamente sus actitudes, su forma de caminar, un poco jorobado. Bueno, la forma de caminar que tuvimos que hacer, que era medio que rebotaba. De ahí teníamos a Armando que nosotros decíamos, no, tiene que ser pues, el latino con la camisa abierta, con el pecho. Claro. Nos pasamos como que entre Pedro y el Escamoso y una cara.